Bienvenidas y bienvenidos a Comer, Rezar, Sanar, el podcast donde hablamos de salud en todas las tallas, autocuidado, espiritualidad y alimentación sin culpas. Yo soy Fran. Y yo soy Belu. En este espacio queremos generar conciencia sobre tu relación con el cuerpo y la comida, desde una mirada realista, amorosa y compasiva. Hola, hola. En el capítulo de hoy vamos a hablar algo que muchas personas han vivido, pero que pocas veces nos enseñan a manejar, y que es cómo poner límites a los comentarios sobre el cuerpo, tanto propio como ajeno. Temazo. Tú, Oli, y yo, temazo, siempre. Es que en verdad que es heavy cómo crecemos muchas veces normalizando esto de comentar con tanta liviandad sobre los cuerpos ajenos, sobre estos supuestos como halagos hacia otra persona que muchas veces no son halagos, sino que son comentarios que generan mucho dolor, muchas heridas. Y qué importante lo que decís tú, como cómo crecemos sin que nos den las herramientas como para poder enfrentar realmente estas situaciones y poder establecer límites, que es lo más importante. Y para eso estamos aquí, el día de hoy. ¿Tú recuerdas, Fran, la primera vez que alguien comentó sobre tu cuerpo y te hizo sentir incómoda? Una de las tantas veces. Muchas veces en verdad, partiendo desde muy chica, como el típico comentario de la tía, yo creo que esto lo he conversado mucho con mis pacientes y todas son como la tía, ni siquiera es tanto la mamá. Claro, obviamente hay casos que son la mamá, pero pasa mucho esto como con las tías. No sé si te sentís como un poco identificado en el tema tía. No sé si tanto la tía, siento que en mi caso era más abuela. Bueno, como sí, puede ser abuela, tías, criadas por esa abuela que tiene esa mentalidad. Y de hombres igual, no quiero decir, pero hombres de mi familia también. Hombres, sí. Yo creo que a mí más como desde chica, mucho desde parte de las tías. Después ya un poquito más grande, podrían haber sido comentarios mucho más disfrazados de preocupación de salud, de gente muy cercana. Y bueno, otras cosas que mejor no vamos ni a mencionar aquí, que ¿Para qué? no al lugar. Sobre comentarios bastante hirientes. Y efectivamente en ese minuto yo no tenía herramientas. ¿Pero explícitos? Explícitos No sobre... disfrazados. No. Ni intentando ser un halago. No, así como estás mal, esto no me gusta, punto. Y sí, muy fuerte y como yo sin las herramientas también para poder manejarlo. Entonces creo que es súper importante este capítulo para quienes viven esto realmente puedan entender y saber que hay herramientas para poder sobrellevar estas situaciones y que nadie merece en el fondo recibir ese tipo de comentarios y tener como que aguantarlos o poner cara bonita o creer como ya, bueno, me lo dicen por mi bien. Creo que no, que es súper importante como aprender a establecer estos límites, así que creo que un poquito para allá va este capítulo. No sé si tú tenéis algo que queráis contar antes de meternos en lo profundo. No, igual quería como reforzar que también esto es como otro capítulo, otra parte de la dimensión de la imagen corporal, que lo hablamos en el capítulo pasado, que imagen corporal es un tema muy amplio y en el capítulo pasado hablamos un poco como de esa generalidad, pero esta también es una parte súper importante de la imagen corporal, como porque tú dices... afecta directamente a cómo es nuestra relación con nuestro cuerpo y al final, sobre todo si es algo que escuchamos desde que somos chicos, moldea de la forma en la que vamos desarrollando esa relación. Totalmente. Así que es súper importante aprender todos los tips que hoy día le vamos a dar. Sí o sí. Y ahora creo que es importante entender primero, como primera instancia, por qué nos cuesta tanto establecer límites. Así como primer tema de conversación. ¿Cuáles crees tú? Bueno, son varios puntos, pero ¿cuál podría ser el primer punto por el cual nos cuesta tanto establecer estos límites en nuestro entorno? Yo creo que primero que todo es porque nos enseñaron que hablar del cuerpo es normal. Está para mí ultra normalizado el opinar del cuerpo. Total, o sea, uno ahora ve más en redes sociales esto como de no se opina del cuerpo ajeno, el plato pero ajeno, pero es súper nuevo. Nuevísimo. Y aún así pasa, a pesar de que está esta nueva como moda, por decirlo así, de no se habla del cuerpo ajeno, que es más que válida, necesaria. Pero aún así cuesta. Entonces yo creo que está muy normalizado que se hable en todo tipo de reuniones, en reuniones familiares, en el trabajo, incluso con la familia, con las amigas. Total. Como que hablar del cuerpo es como válido y necesario, es algo público, como que todos pueden opinar. Y si alguien subió o bajó de peso, si se ve bien, si se ve mal, qué tan cansada se ve. Y al final
parece inocente, pero no lo es. Ese es el punto, que hace mucho daño, porque cada cuerpo es una historia diferente y no sabemos lo que hay detrás de toda esa historia. De cada comentario que nosotros escuchamos o que nosotros emitimos, no sabemos la historia que hay detrás, qué es lo que está atravesando esa persona, Claro. cuál es su historia al final. Obvio, yo creo que ahí como entra el punto 2, como que en el fondo se asume que todos estos comentarios sobre imagen corporal o sobre cómo tú te ves son inofensivos, así como que te los dicen por tu bien o te los dicen como sin una mala intención, es decir, como hoy te ves más flaca, como qué linda, creen que no hay una mala intención por detrás, pero la verdad es que ese comentario puede doler mucho porque esa persona puede quedar con la sensación de que bueno, si entonces si subo 1 gramo me voy a ver fea, entonces tengo que obligarme a mantenerme así como estoy por más que la otra persona por detrás diga como le estoy diciendo un halago, cómo esta persona se debería sentir bien. Entonces creo que es súper importante entender que sea cual sea el comentario sobre el cuerpo de otra persona, jamás es inofensivo, porque al final Sí. uno no sabe lo que está atravesando esa persona por detrás, puede estar atravesando una enfermedad, un trastorno de la conducta alimentaria, un estado de ánimo más depresivo, o simplemente estar cansada de que el tema de conversación sea su cuerpo. Entonces es súper importante entender que esto de opinar del cuerpo ajeno no es inofensivo, en realidad es súper hiriente, puede ser muy doloroso y la verdad es que es algo que no deberíamos hacer. Sí, al final, sea donde sea que creas que venga, por más de que, no sé, seas esa madre, esa tía, esa abuela, esa amiga, que creas que estás haciendo un bien con ese comentario o que lo estás haciendo por su salud o lo que sea, como por favor no lo hagan. No comenten del cuerpo de la otra persona bajo ningún punto de vista. Claro, uno puede preguntar de otra manera, como que nuestro foco no sea la preocupación porque esa persona engordó o adelgazó, que el foco sea como, ¿qué le estará pasando? ¿Estará realmente bien? Y no como una preocupación porque, oh, está más gorda, esto no está bien, o está más flaca, que le, como, estará no comiendo, como no asociarlo solo a eso, es un trasfondo mucho más profundo y creo que eso es lo que nos tiene que importar realmente, ¿qué le está pasando a esa persona bajo lo que a mí me importa de esa persona? No como si subió o no subió de peso y al final en el comentario solo nos quedamos en esa superficialidad, siento, no, no vamos más allá. Y al final es como que después se genera un ciclo en esa persona que recibe ese comentario súper dañino, que empiezan a modificar conductas a raíz de ese comentario, tal como tú decías, si a mí de repente bajo de peso y me alaban esa baja de peso, ¿yo qué voy a pensar? Que antes me veía fea y me va a generar un miedo a querer subir de peso en un futuro terrible. Imagínate si ese comentario se lo hacen a una niña. ¿Qué Obvio. piensa? Entonces que en ese peso ya se ve linda y si tiene otro peso ya no Ya se no va es a ver linda. linda. Ujú. Y ahí viene en el fondo lo que hemos comentado en otros capítulos de cómo esa insatisfacción corporal que viene desde niñas muy chicas. Obvio, sí, po. Y al final tenemos que ser súper majaderos en el punto de que nos cuesta un montón como poner límites porque siempre no queremos incomodar al otro, como no queremos hacerlo que se enoje, que nos van a decir que somos sensibles, que somos exageradas, que le damos mucho color, como un montón de cosas negativas y al final preferimos guardar y sonreír o reírnos. Nos tiran el comentario y bueno, ya mejor reírse. Qué simpático, ya mejor no Claro. digo nada para no incomodar, para no molestar. Entonces yo creo que también por eso nos cuesta mucho, porque también nos han enseñado de esa forma. Sobre todo que viene un poco el discurso del feminismo, porque sobre todo a las mujeres les pasa mucho, como de que calladita es más bonita, que no tiene que molestar al otro, que no tiene que dar su opinión. Entonces al final es algo con lo que crecemos. Totalmente. Y al final no tenemos por qué aguantar comentarios que nos duelen solo para que la otra persona se sienta incómoda. O sea, si el otro se siente incómodo, como, bueno, mala suerte, tendrá que aprender que no tiene que decir esas cosas. Si al otro le molesta, bueno, habrá que ver, algo habrá detrás que por qué le molesta que tú le pongas límites, Obvio. pero es súper importante hacerlo. Hacerlo, sí o sí. Y también es importante entender que a veces nos cuesta también establecer estos límites, porque por lo general estos límites vienen de personas cercanas, personas ya sean familiares, amigos o incluso tu pareja. Entonces obviamente cuesta mucho más porque es alguien muy cercano a ti con la que también no quieres generar este conflicto. Pero es súper importante entender que cuando viene desde estas personas el comentario es mucho más hiriente, o sea, me duele el doble de lo que me dolería si me lo dijera alguien desconocido que mañana se me va a olvidar quién era. Versus una persona que yo estoy viendo constantemente y sé que está pensando estas cosas de mí. Entonces al final, por muy buena intención que haya, el dolor que me pueden causar es demasiado grande y al final creo que por más cercana que sea la persona y por más confianza que haya, eso no justifica que esta persona sienta como la libertad de ir y opinar sobre tu cuerpo y también uno tener la perspectiva de que
No porque esa persona es tu ser querido, tú al ponerle un límite estás como queriéndolo menos o en el fondo teniendo como una relación distante con esta persona. Al contrario, uno puede amar a la persona que tiene al lado, pero así todo establecer límites como por uno mismo, como por tus propios valores, y creo que eso construye también una relación mucho más sana. Sí, al final. Tú contaste también en capítulos anteriores de cuando le pusiste límites a tu abuelita y en el fondo, Pobrecita. y bueno, es justo eso iba a decir, que cuando la Fran me contó de esta situación, cuando pasó, obviamente me contó, y lo primero que me decía es como, me siento culpable por haberle dicho eso a mi abuelita, porque está viejita, pero yo le decía, pero no es que le dijiste nada malo, estoy segura que se lo dijiste como desde el amor, se lo dijiste como con cariño, quizás con una tallita por ahí, pero no como por el afán de hacerla sentir mal, sino también como proteger tus límites. Y creo que Claro. eso es súper importante, que sea quien sea la persona, y sobre todo si son personas que nosotros queremos, tenemos que aprender a poner ese límite. Totalmente, pero claro, de repente cuesta un poco más por lo mismo que estamos hablando, pues por eso nos cuesta hacerlo. Es que al final hay que practicar. Esa es la Sí, gracia, practicar, practicar, porque contando en el fondo quizá una infidencia, en otros momentos la Fran también me ha contado de otros momentos en los que ha puesto límites a gente cercana y quizás no ha sido de la mejor forma. no. Es que yo me pico mucho con No sé si quieres tema. contarlo, A mí este tema me enoja demasiado, demasiado. pero sí, Entonces, claro, yo una vez estaba en una situación que aquí no voy a hablar de ningún nombre y dudo que estas personas estén escuchando esto. Pero claro, en un ambiente familiar se empezó a hablar de una persona que no estaba presente, que no tenía mucho que ver ahí, pero que para mí sí era alguien muy importante. Y se empezó a hablar de su cuerpo como de una forma muy despectiva. despectiva, como comparando con animales, como... No, una cosa pero tremenda, tremenda, te juro. Y a mí, no sé, yo me salía el fuego Es como el furia de de intensamente. intensamente. Te juro, me salía el fuego por todos lados. Me entró una rabia que los mandé a todos a la mierda. Y familia, pues, como hombres, como tíos, gente así masculina. Entonces me pasa mucho eso también que decís tú como de que esto recae mucho en la mujer, tiene mucho que ver con el feminismo y el machismo, y creo que fue una dinámica que para mí fue súper chocante porque estaban todos estos hombres como riéndose, burlándose, y yo enfurecida estableciendo como un límite quizás de una forma muy poco saludable porque fue un límite muy rabioso. Y yo veía a mi alrededor las mujeres como mis tías, Callada. señoras, así como, tranquila, como relájate, ya no pesques. Es que Y yo, eso pero es lo que ¿cómo te no decía. pesques? No, Porque ¿cómo que no pesques? al final así crecimos, como a callarnos lo que nos molesta, a no poner Claro. ese límite. Y como que siento que lo viví en una situación muy, como muy gráfica, que describía todo esto que estamos conversando en una única situación. Y claro, como que si bien tuve mucha rabia y después igual me quedé con la rabia, siento que fue mejor poder soltar un poco que haberme quedado con todo eso guardado y Adentro. haberme quedado callada totalmente, po. Pero Sí, claro, creo que también que son cosas que vamos a desarrollar en este capítulo. Hay formas y formas de establecer estos límites para que efectivamente sean sanos y la otra persona realmente los entienda. sí, yo creo que otro también punto importante es que también cuesta poner límites porque se cree mucho en la cultura de que emitir ese tipo de comentarios va a motivar a la otra persona a hacer un cambio. Como lo que tú decías, como, bueno, está un poquito gordita. Bueno, entonces eso va a motivar a la persona a que va a bajar de peso por su salud y va a ser más, comillas, saludable. Claro, Entonces, creo que decirle a alguien que tiene que bajar de peso o que se está descuidando no es forma de ayudarla, no es forma de motivarla. Al final, la evidencia lo que muestra es que ese tipo de comentarios generan más culpa, más desconexión corporal, más insatisfacción, mala relación con tu cuerpo. Al final, puras cosas dañinas y por ende termina siendo en una conducta dañina. Al final hay cambio de conducta a raíz de ese comentario. claro. Así que creo que es súper importante que nos demos cuenta que hay otro tipo de temas que son mucho más valiosos por los que entablar una conversación además del cuerpo. Totalmente, totalmente. O sea, ahí entra lo que decís tú. Finalmente, hablar del cuerpo ajeno lo único que nos hace es que la otra persona pueda tener conductas muy negativas en cuanto a la relación con su cuerpo, a la relación con la comida, a la relación con el ejercicio. Entonces, al final, establecer límites creo que es un acto de autocuidado demasiado importante cuando uno quiere realmente empezar a cuidar de uno y a tener una mejor relación como con todas estas aristas de nuestra vida. ¿Ya? Ahora, quizás podríamos empezar a entrar a la conversación aquí en los puntos de por qué
y preguntarnos por qué es importante entonces poner límites. Mira, yo creo que el punto más importante, para mí, obviamente, es porque protege nuestra salud mental. ¿Y qué más importante que nuestra salud mental? Yo creo que el aprender a poner límites al final permite dejar de alimentar esa culpa, esa autocrítica, esa comparación y todos esos pensamientos dañinos. Y al final ese es un paso importantísimo, crucial, vital para cultivar una relación más compasiva con nosotros mismos y con nuestra imagen corporal. Claro, obvio, totalmente. Creo que es muy importante cuidar de la salud mental y creo que eso también nos ayuda, como establecer límites, nos ayuda a construir realmente relaciones para nuestra salud mental mucho más sanas y más respetuosas, o sea, poder vincularnos con las personas de forma mucho más genuina, en un espacio mucho más seguro, de contención y realmente construir una relación sana, porque obviamente si uno está en una relación, sea un vínculo con padres, con pareja, donde en el fondo tú estás siendo criticado por cómo tú eres físicamente, eso jamás va a ser una relación sana. Entonces es muy importante poder establecer límites para realmente poder transformar esta relación o de frente darte cuenta que no mereces estar en ese lugar porque nadie tiene el derecho a hacerte sentir menos válida por cómo tú eres físicamente. Entonces creo que el establecer límites también ayuda mucho a eso, como a construir relaciones donde tú ya no eres valorada por cómo te ves, sino que eres valorada por quién eres. Y eso es lo importante. Sí, súper importante al final. Y también nos permite el poner límites, dejar de aprender o desaprender un poco de la cultura de dieta que hablábamos en otros capítulos y dejar de reforzar el que solo un tipo de cuerpo es el válido, es el permitido. Y al final con esto estamos aprendiendo de que todos los cuerpos, como decía, son válidos, todos merecen respeto, merecen cuidado, merecen aprobación. Y con esto vamos a dejar de reproducir estas como creencias tan dañinas y comenzar a construir una mirada mucho más inclusiva y más libre de juicios. Totalmente, totalmente. Y además hacemos que las personas de nuestro alrededor reflexionen sobre lo que están diciendo. O sea, realmente podemos también educar. Sí, definitivamente yo creo que se la van a pensar 2 veces después para volver a emitir un comentario. Sí, ya sea porque reaccionaste pésimo y quedó la cagada y como que ya mejor para la otra evitarlo, o porque realmente, y que es lo ideal, pudiste establecer límites de forma correcta y la otra persona realmente se educó y aprendió y entendió y reflexionó en el fondo de lo que está haciendo, de que lo que está haciendo no está bien, que es incorrecto, y en el fondo empezamos también a sembrar más conciencia y a generar cambios en nuestro entorno con pequeños gestos que pueden hacer que las personas también vean las cosas de una forma distinta. ¿Ya? Como lo que decías tú, pues antes de repente uno pensaba que si alguien decía algo a mi cuerpo como que, yo le ponía cara bonita y listo, pero en realidad sí puedo establecer límites y puedo no ser exagerada y puedo en el fondo decirlo de forma correcta porque me estoy cuidando y eso es lo importante. Sí, al final poner límites no es ser como exagerada, como tú decías, no es ser sensible, sino que es establecer lo que nos hace sentir bien y lo que no. Obvio. Y con eso me refiero a no permitir que opinen sobre mi cuerpo, ni con críticas ni con halagos. Esto no es ni para bien ni para mal, sea como lo que sea, no se emite. Y también decidir no participar en conversaciones sobre dietas o sobre peso. O sea, tal como tú decías, en ese momento que estabas en la reunión familiar, que estaban hablando sobre otra persona, expresa tu malestar, o levántate y ándate, o di, enfrente mío no me gusta que tengamos este tipo de conversaciones, como no participes, por más de que no opines, quizás, evita esos momentos. Claro, o transforma la conversación en otro lado, distráelo, claro, a mí pon otro tema. Me ha pasado que he estado en lugares que no voy a decir cuáles, porque si acaso las personas que saben, lugares como más estéticos de belleza, etcétera, donde el tema de conversación es eso, y es como, que agote, y como yo trato mucho de desviar la conversación, porque es como, de verdad que me da una lata ya escucharlo, pero heavy. Entonces creo que sí, es súper importante lo que decís tú, como de transformar y salir de esos espacios cuando uno no está tan cómoda. Sí, y también no aceptar bromas, ni sobre nuestro físico, ni el de otras personas, porque al final también es un comentario, por más de que sea como chistoso para el momento, para algunas personas, para otras no lo es definitivamente, así que tampoco evitarlas. Y bueno, por ahora queremos pasar a la segunda parte de este podcast acerca de
¿Cómo podemos responder a estos comentarios? Aquí les vamos a dar varios tips. Sí, acá vamos a como dar frases concretas. Entonces, si ustedes quieren, acá nosotros las tenemos anotadas, pueden ir tomando también apunte de estas frases como para poder tenerlas como forma de respuesta. Claro, van a haber diferentes tipos de respuesta que también pueden tomar la que a ustedes más les acomode, porque hay personas que quizás son más explosivas, como la Fran. A mí nada de respuestas amables y neutras. No, hay gente que es más sensible. Dame la respuesta concreta. Más como que te cuesta, entonces hay algunas respuestas más amorosas, más neutras, así que hay de todo. Así que bueno, aquí les vamos a dar varios tipos de frases. Bueno, primero nos vamos a ir con las respuestas amables y neutrales, que me tocaron a mí lamentablemente porque este no es mi tipo de respuesta. Y estas son respuestas, bueno, que son mucho más simples y efectivas para dar... Creo que este sería mi tipo de respuesta, la verdad. Como para dar una respuesta, pero sin profundizar tanto. Ya que de repente igual hay personas, bueno, tampoco es que yo no use mucho este tipo de respuesta. Quizá una persona que no me interesa tanto que entienda, con la cual no me interesa profundizar, como que podría darle una respuesta así más sencilla. Que podría ser, por ejemplo, gracias, pero prefiero no hablar sobre mi cuerpo. Clara, corta y no deja espacio para debate ni para ningún tipo de cuestionamiento. Punto. Otro ejemplo. No estoy cómoda hablando sobre esto. ¿Qué tal si mejor hablamos sobre bla, bla, bla? Es cambiar el tema con lo que estábamos hablando. Redirigir la conversación hacia otra cosa. O, por ejemplo, aprecio tu intención, pero prefiero enfocarme en otras cosas. Por ejemplo, si la persona te dice, como te lo digo, por tu salud, o me preocupa que podrías quizás empezar a hacer esto por tu bien. Y en el fondo ahí podemos también dar este tipo de respuestas como una forma efectiva de agradecer en el fondo la buena intención, pero yo estoy enfocada, la verdad, en estas otras cosas que no tienen que ver con el aspecto. Te lo agradezco, pero no. Como una canción. Totalmente. Bueno, el segundo tipo de respuestas son respuestas más empáticas, pero con un mensaje claro. Entonces, si la persona, por ejemplo, es más cercana y puede entender un poco más, o le interesa, o tú quieres que entienda cómo te afecta a ti ese tipo de comentario, estas respuestas podrían ayudarte como a abrir un poquito más el diálogo y que sea siempre desde la empatía. Entonces, por ejemplo, podemos decir: sé que no tienes mala intención, pero los comentarios sobre mi cuerpo me incomodan. Claro, ahí como que en el fondo estás hablando un poquito más de qué es lo que te hace sentir ese comentario. Profundizas un poco más. Exacto. Y al final invitas a la otra persona a reflexionar y estás marcando tu límite, pero de una forma igual más suave. Otro ejemplo podría ser: me gustaría que no habláramos sobre cuerpos. Creo que todos tenemos derecho a sentirnos cómodos tal como somos. Y al final este tipo de respuesta transmite más un mensaje de aceptación y respeto hacia todo tipo de cuerpos. Total. Eso quizás es lo que podría haber dicho ese día. Y también podríamos decir: gracias, pero prefiero que la gente no comente sobre mi apariencia. Me enfoco más en cómo me siento. Al final, eso es sutil y es directo y es una forma de recordar a la otra persona que tu bienestar al final no depende de tu apariencia. Claro, y ahí como que en el fondo uno profundiza un poquito más, pero sigue siendo bastante amable y cordial en el mensaje. Sí, porque muchas veces quizás ese comentario va a seguir de algo más. Quizás si una persona cercana va a decir como: y pucha, ¿y por qué te incomoda eso? No sabía quizás que te hacía sentir así. Claro. Y invita en el fondo a un diálogo un poco más profundo. Que uno puede querer tenerlo o no, ¿no? Ojo con eso también, no es como una obligación también entrar a dar tanta explicación, pero sí poder establecer el límite, eso es lo más importante. Bueno, después tenemos las respuestas asertivas y firmes. Es que me gusta a mí. Y en el fondo tiene que ver como cuando ya has tratado de ser amable y la persona insiste un poquito, ahí es necesario también ponerse más firme, porque eso quiere decir que la otra persona no está entendiendo. Po. Quizás también este tipo de respuesta puede haber sido en tu caso, cuando tenías como los hombres ahí en círculo riéndose, burlándose de una persona, quizás podría haber sido este tipo de respuesta, más firme. Podría haber sido más firme también. Bueno, estas respuestas podrían ser, por ejemplo: por favor no comentes sobre mi cuerpo, sé que no es tu intención, pero no me ayuda. Y ahí en el fondo esta respuesta muestra firmeza, pero también su grado de empatía. O sea, como está bien, onda, no es tu intención estar haciéndome sentir mal o lo que sea, pero a mí no me ayuda. No está ayudando no para nada. Se acabó. Otro ejemplo: gracias por tu opinión, pero no necesito comentarios sobre mi cuerpo. Prefiero hablar de algo más. Es directa y amable. Deja claro que
no va a ser un tema de discusión el cuerpo. Que tú no vas a hablar de eso y punto. Totalmente. Y también hablemos de otra cosa, me gusta cuando podemos compartir sin opinar sobre la apariencia de los demás. Y creo que esa hubiese sido una excelente respuesta porque obviamente como yo me puse muy agresiva esa vez, la agresión va de vuelta, pues obviamente la gente se pone a la defensiva. Reactiva, entonces es como, ay, exagerada, ay, que no sé qué. En cambio quizás si una respuesta mucho más asertiva, pero firme, podría haber marcado igual una diferencia. ¿Ya? Así que creo que son cosas importantes igual de ir adquiriendo como para poder realmente tener respuestas claras dependiendo con quién uno esté también generando este debate y que tengan efecto realmente. Claro. Y bueno, yo por último quiero hablar de las respuestas reflexivas, que en este caso es cuando tienes un vínculo más cercano, sientes más confianza con esa persona. Y al final, en este tipo de respuestas, tú puedes aprovechar la situación para compartir más tu perspectiva o tu enfoque. Y el ejemplo, por ejemplo, podría ser, entiendo que mucha gente opina de los cuerpos, pero para mí es importante ver más allá de lo físico. Al final esta respuesta te permite como abrir una puertecita al diálogo para explicar, tu enfoque sobre la autoaceptación y el respeto hacia el cuerpo. Otro tipo de respuesta igual podría ser, he estado trabajando en no centrarme en el cuerpo. Es un tema delicado para mí, prefiero no comentarlo. Ahí en el fondo está mencionando claramente de que es un tema que te cuesta, que quizás estás trabajando y que no quieres hablar sobre eso. Y al final estás haciendo que la persona entienda que ese tema es importante emocionalmente para ti. Uh-huh. Y por último, te agradezco, pero no. Te agradezco, pero he aprendido a no valorar mi bienestar en función de cómo me veo. Prefiero enfocarme en cómo me siento. Y esto al final es un recordatorio de lo importante que es el bienestar físico y emocional para ti y no la apariencia. Claro, totalmente. O sea, creo que todas estas formas son formas muy asertivas y cuando ya realmente la persona no logra entenderlo, creo que ahí en establecer límites, es importante establecer esos límites en los vínculos también, o sea, como cuestionarme qué vínculos a mí realmente me están aportando y cuáles no me están aportando y en cuáles en el fondo también no debo permanecer si es que me están haciendo daño, que creo que ese punto también es muy importante no olvidarlo. Ya como no buscar y buscar y buscar que la otra persona me entienda, o sea, yo establecer mis límites y si la otra persona no lo entiende, también que mis límites sean poder como ver qué vínculos... Hacer un filtro en el fondo. Tal como hablábamos en otro capítulo de redes sociales, eso también aplica para la vida. Para la vida, las personas, o sea, parte de cuidar de ti es poder limitar con quiénes te vas a relacionar y cómo vas a permitir que la gente con la que te relacionas te trate. Y eso es muy importante, y yo lo digo por experiencia propia, que hay que hacerlo. O sea, es parte de darte valor y de cambiar la perspectiva en la que te relacionas con otra persona. Y de verdad que la relación puede cambiar absolutamente. O sea, en el fondo, cuando tú te das valor, permites que la otra persona también te valore. Si no, al final es una relación súper tóxica y súper dañina. Sí, al final, aunque tú creas que eso puede generar un conflicto, muchas veces en realidad ni siquiera las personas se dan cuenta de que están incomodándolas hasta que realmente les dicen. A mí me pasa que, para variar, no voy a decir quién, pero como que... Aquí no queremos hacer sentir mal a nadie. Claro, no, pero no es que reciba comentarios acerca de su cuerpo, pero recibe quizás otro tipo de comentarios de la vida, de las cosas que hace o no hace, y a esa persona le cuesta mucho poner límites. Siempre se lo guarda, se queda callado, y yo siempre le digo como, pero ¿por qué no le dices? ¿Por qué no pones tus límites? ¿Por qué no eres firme? Y siempre la respuesta en el fondo es como, pucha, es que no quiero enojarme, no quiero pelear, no quiero hacer problemas, yo siempre evito la pelea. Y es como yo le trato de decir como, es que no es que estés, no es que al poner límites vayas a generar una pelea, eso está en tu cabeza. La mayoría de las veces estoy segura de que tú al poner límites no vas a generar un conflicto real, eso está en tu cabeza. Y las personas muchas veces no se dan cuenta que te está afectando realmente lo que te estás diciendo. Y al final, como decía, eso aplica para todo tipo de comentarios, no solamente para el cuerpo. Obviamente este capítulo estamos hablando de los comentarios hacia el cuerpo, pero también como tú decías, es aprender a poner límites a todos nuestros vínculos, a ver qué vínculos queremos de nuestra vida y cuáles no, claro. Y para todos los aspectos de nuestra vida al final. Claro, y al final eso tiene que ver con lo que yo decía antes también, como de poder realmente construir relaciones sanas, porque al final cuando uno cree que prefiere guardarse como el pensamiento o la opinión para no generar un conflicto, al final igual estoy generando un conflicto interno, porque me quedo con todo ahí y el conflicto va a permanecer igual.
Entonces creo que es súper importante realmente poder hacerlo, pero muchas veces nos cuesta. Entonces, ¿cómo reaccionar cuando nos cuesta poner límites? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque a veces se nos hace difícil y no nos atrevemos en el momento, entonces quizás existen algunas técnicas para poder empezar a hacerlo aún así cuando me cuesta un poco. Sí, mira, yo creo que es súper importante practicar antes. Quizás va a sonar de loca, va a decir, oh, estoy loca, ¿cómo voy a practicar y cómo responder? Pero en verdad sirve un montón. Díganlo en voz alta, pónganse en una situación o traten de recordar alguna situación pasada en la que recibieron algún tipo de comentario y ahora reformulen. Si en ese momento quizás se enojaron o se quedaron callados, vuelvan a tomar ese mismo comentario y digan, ¿qué diría ahora? Claro. Practíquenlo en voz alta. Al final pueden ensayar frente a un espejo, pueden escribir lo que les hubiera gustado decir o lo que les gustaría decir, o incluso pueden conversarlo con alguien de confianza. Uh-huh. Y al final eso no es exagerado, prepararte no es exagerado, sino que es cuidar de ti. Y eso te va a ayudar a que en un futuro, cuando te pase en una situación real, sea más fácil. Le dices a tu cuerpo, al final es entrenar a tu cerebro y a todo tu sistema a saber responder frente a esos comentarios. Claro, y como decís tú, si te cuesta mucho también y hay personas de más confianza que sientes que te entienden más, también puedes hablarlo con esas personas y que esas personas te orienten, te den un consejo, y esta conversación se puede tener después, como otro punto importante a entender, no porque no supiste reaccionar en el momento, significa que perdiste tu oportunidad y no podís como establecer límite nunca. O sea, uno puede en el momento haberse bloqueado, haberse sentido muy incómoda y poder procesarlo un poco más, como puse de ejemplo, quizás hablarlo con alguien que te dé más confianza y que te pueda dar un consejo si te está costando mucho y poder en el fondo establecer este límite después, ya sea en una conversación, enviar un mensaje, llamar por teléfono y poder como hacer notar como, oye, esto me incomodó, me gustaría que no fuese así, dependiendo de la situación que sea, obviamente. Entonces entender que no porque uno no puede en el momento, porque muchas veces nos bloqueamos, no lo podemos hacer quizás de otra instancia, en otra instancia u otra forma que me acomode más, que puede ser, insisto, a través de escribir o un mensaje. Todo sirve, pero lo importante es poder establecer ese límite. Claro, yo creo que tal como tú decías, que puede ser con alguien cercano, también no tenemos que tener miedo o vergüenza de conversar esto con un profesional. Si nos vemos también como sobrepasadas en algún momento, que nos bloqueamos, que no lo logramos, o que simplemente queremos aprender a manejar estas cosas, podemos hablarlo también con un profesional. Y es súper válido y necesario, porque al final no nos han enseñado a manejar estos temas, no nos han enseñado a poner límites. Entonces, lo pueden ver con un psicólogo también o con nuestro tipo de consultas que hacemos con la Fran, donde al final trabajamos una nutrición mucho más consciente, mucho más amena, mucho más conversada, más un acompañamiento nutricional. Donde esto también es tema. Eso, donde también es tema el aprender a poner límites. Y en consulta podemos armar situaciones hipotéticas en donde podemos plantear diferentes situaciones en las que ustedes podrían aprender a poner límites y ahí en el fondo también los vamos a ayudar a darles más tips. Más herramientas De cómo poder enfrentar estas situaciones. Así que eso también ténganlo en cuenta. Claro, y al final siempre entender que hablar desde la honestidad y el cuidado puede abrir como espacio a diálogos mucho más valiosos de lo que pensamos. No necesariamente van a ser conflictos, como que a veces se pueden prestar espacios de comprensión, de que la otra persona empatice. Y insisto, cuando no es así, también saber hasta dónde voy a remar con esa persona. Sí, y al final también es importante entender que no necesitamos justificar el por qué nos está incomodando algo, por qué nos hace sentir mal. A veces lo podemos hacer, a veces la otra persona está interesada en entender, a veces nosotras queremos tratar de explicar, pero hay veces en las que no, que simplemente podemos decir, esto me incomoda, esto no me gusta, esto no lo quiero, y no necesitamos hablar más de eso, no necesitamos convencer a nadie para poner un límite, yo simplemente puedo poner mi límite y ya. Totalmente. Y eso también es importante, defender tu bienestar no necesita ningún permiso ni ningún argumento. Al final, lo que tú sientes es motivo más que suficiente. Claro. Y creo que algo que también no mencionamos, pero que es importante, es que, claro, hemos hablado todo el tiempo como de personas con las que podemos establecer límites, pero es importante saber que hay otras personas con las que no vamos a poder establecer límites necesariamente. Por ejemplo, si yo voy al doctor y el doctor hace comentarios que a mí no me acomodan tanto, quizás yo no voy a establecer un límite con una persona, sino que no voy a ir más a ese doctor
y fin se acabó. Pero creo que entender la importancia de los límites, que ya sería un límite, por ejemplo, no ir más a ese doctor si me hace sentir incómoda, me ayuda finalmente como a eso, pues como a poder como llevar mejor la situación y que el comentario realmente no me afecte y no me quede pensando todo el día en él, sino que entienda que esta persona en el fondo es ella la que, o él la que está en el fondo como, no sé si decirlo así como retrasado mentalmente, pero en el fondo como No está lo suficientemente evolucionado. totalmente, porque yo no estoy empatizando o como conectando tanto con esa persona y mi límite es no ir más, pero claro, de repente el límite no es decirle al doctor, mire doctor, es que a mí no me interesa que usted me diga esto, claro, quizás no voy a entrar en ese debate, pero sí voy a saber gestionar esa consulta de una manera adecuada para mí que no transgreda mi bienestar finalmente. Igual, ojo, que también, obviamente es algo que podemos hacer, como tú decís, como quizás simplemente elegir ir a otro doctor. Pero también hay algo que a mí siempre me hace mucho ruido, es que los doctores, por ejemplo, te pesan para todo, cuando ni siquiera es relevante. Va y te duele un dedo y el doctor te pesa, absolutamente innecesario. Y creo que para las personas que tienen más un problema que les cuesta, que están trabajando en su imagen corporal y que es completamente irrelevante si los pesan o no, también poner un límite puede ser decir al doctor, ¿sabe qué? No me siento cómoda si me pesan, estoy Totalmente. trabajando mi tema de imagen corporal, por favor le pido que no me pese. O si es que llega a ser necesario, también le puedes decir Que no como te lo diga. que no te lo diga, no me diga el peso, no me haga ningún comentario al respecto. Y si incluso no se sienten capaces, como lo que mencionaba antes en consulta, también uno puede entregar una carta, como nutricionista nosotros podemos, por ejemplo, entregarle una carta a la paciente para que le pase al doctor, donde le expliquemos la situación y decirle, esta persona está atravesando por esto, por favor, no la pese o no le diga esto si a la Sí, persona le cuesta, por total. ejemplo. Y yo una vez, sin pasar a llevar a nadie, una vez le mentí a una doctora y le dije que tenía un trastorno alimenticio, que no me subiera la peso, por favor, porque yo tenía problemas con la comida. No era verdad, pero en el fondo quise ser muy explícita como para que realmente la doctora como Para que que no fuera tema, que no no, hubiera que ni espacio siquiera, a nada. no, espacio nada, porque claro, como no era su especialidad, no iba a poder entrar en conversación conmigo, yo creo que dijo como ya no voy a hacer nada y no empezó y nos enfocamos en lo que realmente me quería enfocar. ¿Cachai? Entonces creo que uno puede buscar formas también de, como decís tú, efectivamente establecer límites, pero entendiendo que de repente quizás estas frases más reflexivas no las voy a tener con cualquier persona. No Como se que, pueden dar en todas las situaciones. claro, generalmente nosotros acá nos enfocamos un poquito más en cómo las relaciones que ustedes podrían llevar eh, con su entorno más cercano. Pero hay cosas que no puedo manejar, por ejemplo, no sé, otro ejemplo, quizás con un doctor uno puede manejar como si tú ciertos comentarios, pero no sé, de repente un comercial en la televisión, un programa, algo que estoy viendo que están hablando de alguien, o sea, mi límite sería cambiar la tele, no escuchar eso, como saber que no puedo controlar que en la televisión ya no hablen del cuerpo de alguien, pero sí puedo no ser parte de eso y cambiar el canal. Sí, al final también es válido como el tú estar como cansada y quizás no querer entrar en debate como para exponer el tema, como esto me molesta, y también es válido como simplemente querer cambiar de tema. Incluso pasa cuando en los Totalmente. grupos de amigas, que de repente hablan y hablan y está hablando una de la dieta que del cuerpo, y de repente uno no tiene ganas de estar como, oye, ya, por favor, no hablemos del cuerpo, me molesta, me incomoda. Entonces, a veces lo más fácil es como tú dices, cambiar de tema y inventar cualquier cosa para desviar la atención y como Total. listo. Porque a uno le pasa también, nosotras que trabajamos estos temas de repente, o uno va juntas, no necesariamente de amigas cercanas, pero va juntas y que se ponen a hablar y de repente es muy latero que estás como en un ambiente X, sobre todo cuando ellos saben que uno es nutricionista, salen los típicos comentarios de como, uy, aquí la comida toda llena de grasa, uy, estamos aquí portándonos mal, qué sé yo, un montón de comentarios típicos, como, uy, ¿y esto es saludable o no saludable? Y de repente uno es como, ay, ya, por favor, no me hagan más preguntas, como, y bueno, está rica la comida, bueno, Claro. está rico el clima. Sí. Yo digo, sí, está todo muy rico. Chao, punto, se acabó. Y bueno, y al final es importante entender que aprender a poner límites es un proceso y que no siempre es fácil hacerlo. Sobre todo cuando, insisto, son personas más cercanas a nosotros por querer como evitar este conflicto. Pero hay que hacerlo porque es parte de nuestro autocuidado, es parte de reencontrarse con uno, de volver a amarse. Siempre, o sea, si uno se tiene que amar primero para que el resto te pueda amar. Entonces creo que parte del cuidado es poder también establecer qué permito y qué no permito de mi entorno. Sí, y bueno, también obviamente tener ojo con la autocrítica,
Porque si yo me critico a mí misma, muchas veces, o la mayoría de las veces, voy a permitir que el otro lo haga también. Pero si yo parto por mí, por evitar esa autocrítica, por respetarme a mí, me va a ser un poquito más fácil también evitar que el otro lo haga. Y eso es algo que hablamos en otro capítulo. Así que creo que por aquí llegamos con este capítulo. Sí, qué buen Así que, capítulo. Me encanta este tema, creo sí, que es amigo. tan importante. Así que si este capítulo les gustó, les resonó, envíenselo a las personas que ustedes quieran, envíenselo a sus amigas, a sus hermanas, a sus mamás, a sus papás que de repente dicen comentarios tan inapropiados, a sus tías y tíos. Totalmente. Así que bueno, ahí si nos quieren contar también sus experiencias, tenemos el Instagram ahí siempre abierto para escucharla, nos pueden escribir por interno o mandarnos algún mensajito, comentar algún reels que nosotros siempre les vamos dejando ahí cortitos de estos temas. Y únanse, y los círculos de mujeres, por supuesto. obviamente, donde ahí también vamos a tener dentro de las temáticas estos temas como parte central. Así que eso, chicas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Vemos. Chao. Chao.